Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Bermúdez. Hoy vengo a presentarles mi proyecto de dinámica del semestre 1 del 2021 del Tecnológico de Costa Rica. En mi caso, me tocó solucionar el siguiente problema que dice, la rigidez del resorte K es de 200 Newton metro y no está estirado cuando el bloque de 25 kilogramos está en la posición A. Determine la aceleración del bloque cuando S es igual a 0,4 metros. La superficie de contacto entre el bloque y el plano es lisa. Como vemos en este problema, el bloque está pegado inicialmente a un resorte, el cual durante toda la trayectoria se mantiene igual, pegado en el mismo punto al bloque. Tenemos una posición A, que es donde el resorte no está estirado y como vemos el resorte tiene un largo de 0,3 metros en este caso, sin estirar. Luego el bloque se mueve ese cantidad de metros, que en este caso corresponden a 0,4, con una fuerza constante horizontal de 100 newtons. Entonces nos piden calcular la aceleración en el punto B cuando el bloque ha recorrido esos S metros. Entonces para la solución en este caso vamos a irnos a la memoria de cálculo. Para la solución en este caso, utilizamos lo que fue la segunda ley de Newton, ya que analizando el punto B, ya que aquí solo tenemos presencia de dos fuerzas, puesto que nos dicen que la superficie es lisa y por tanto se puede suponer que no hay fricción. Como vemos, vamos a tener la fuerza horizontal de 100 newtons hacia la derecha y la fuerza del resorte que está inclinada hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en este caso necesitamos conocer la geometría del problema en el, para poder resolver la aceleración. Como vamos a tener dos componentes, en este caso vemos que el bloque en lo que sería la coordenada Y se mantiene estático, por lo que no nos interesa analizar las fuerzas o las componentes de las fuerzas en Y, solo nos interesa analizar la componente en X. Por lo tanto, aquí se realizan algunos temas geométricos. Sabemos que el largo estirado del resorte, luego cuando esté en la posición B, va a ser la raíz cuadrada de lo que tenía inicialmente, el largo inicial, más, bueno, eso al cuadrado, más la distancia que se desplaza horizontalmente al cuadrado. Luego, al largo final, perdón, le restamos el largo inicial y eso nos da la elongación del resorte, que va a ser importante para poder determinar la fuerza del resorte. Luego planteamos un diagrama de cuerpo libre donde vemos que tenemos la fuerza del resorte y los 100 newtons que se aplican horizontalmente hacia la derecha. Y a través de una relación trigonométrica podemos saber el coseno del ángulo que se genera entre la fuerza del resorte y una línea horizontal. Este coseno nos va a servir para definir la componente horizontal de la fuerza del resorte, que es la que nos va a interesar. Entonces, como vemos, al plantear la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que los 100 newtons hacia la derecha menos la componente en X de la fuerza del resorte van a ser iguales a la masa por la aceleración del bloque. Resolviendo el sistema que resulta, nos da que la aceleración en X es igual a 2,72 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, para la validación, en este caso se escogió lo que fue la programación. Se escogió este método principalmente porque personalmente me resultaba muy interesante tratar de eh, aplicar esto de una manera que se pudiera agilizar cálculos en el caso de que se necesite resolver una situación, una simulación de un proceso, porque muchas veces en lo que es este tipo de cálculos intervienen muchos errores humanos, más cuando los cálculos se vuelven muy complejos y muy largos. Entonces, lo que es la implementación de una calculadora para este tipo de problemas resulta bastante útil. Entonces, en este caso vamos a correr el programa. En este caso se escogió Python y se utilizaron algunas librerías. En este archivo de texto se especifica un poco más las librerías utilizadas y todo lo necesario para ejecutar el programa. En este caso vamos a ir directamente a la ejecución primero. Em, Vamos a abrirlo con el módulo de Python.
Y como vemos, esto consta de una interfaz de entrada de datos, primeramente, donde nos piden este, las variables de entrada que utilizamos para el programa. En este caso se escogió la masa del bloque y el desplazamiento horizontal. Como vemos, esto nos va a calcular la aceleración en términos de estas dos variables, por lo que podríamos utilizar distintas variables y ver cómo se comporta la aceleración dependiendo de esto. Entonces, en este caso, para el caso del programa, teníamos que la masa del bloque era de 25 kilogramos y el desplazamiento horizontal era de 0,4 metros. Aquí es muy importante que utilicen para los números decimales el punto, puesto que Python no reconoce la coma como una separación decimal. Entonces, si no lo hacen así, les va a tirar un error. Entonces, por eso es importante. Le damos acá en calcular y como vemos, aquí nos dice el resultado de la aceleración es de 2,72 metros sobre segundo al cuadrado. Le damos a aceptar y aquí nos resulta la animación del problema. Como vemos, el movimiento del bloque va a ser de este tipo. Ahí lo tenemos en bucle por si quisiéramos como tratar de visualizar mejor el movimiento de la situación. Y en este caso, la línea azul representa el resorte que como vemos se va a ir estirando y se va a ir estirando dependiendo de la cantidad que se haya movido horizontalmente. Ahora vamos a detener acá y vamos a recalcular esto de manera que tal vez nos dé un poco más rápido. Unos 10 kilogramos tal vez. Nos da que es de 6,8 metros entre segundo al cuadrado. Y como vemos, el bloque va más rápido, puesto que se acelera más. Em, en esencia esto es, pueden probar la cantidad de variables que quieran y ahí esto les va a resultar en la aceleración. Evidentemente hay valores que no tienen mucho sentido físico, como poner desplazamientos negativos o poner masas negativas, por lo que esos resultados le van a dar aceleraciones que no tienen mucho sentido. Sin embargo, si se mantienen dentro de un rango razonable desde el punto de vista físico, pues no habrá problema con el resultado. Vamos a detener un momento el programa y vamos a explicar un poco la programación. En este caso, se obtuvo una ecuación o más bien una expresión para determinar la aceleración en términos de esas variables. Y con dicha expresión se realizó el programa. Entonces, como vemos, toda esta sección, esta función animation, es la que define la animación del movimiento que veíamos antes. Luego tenemos aquí la función que nos hace todo el cálculo, que como vemos aquí tenemos la variable aceleración que es igual a, y aquí es donde colocamos toda la expresión que se obtuvo en términos de la masa y el desplazamiento horizontal para poder calcular la aceleración en cualquier situación. Ese fue el método que se utilizó. Y como podrán saber, debido a que el método es así, las diferencias entre los resultados teóricos y los resultados validados no son considerables o no no las hay en realidad, puesto que en el caso de los cálculos teóricos, de igual manera se utiliza esta expresión para obtener la aceleración, así que los resultados decimales van a ser iguales, con la diferencia de que este programa nos va a permitir calcular sencillamente sin tener que entrar mucho en temas de colocar muchos datos en la calculadora o redondear excesivamente y por lo tanto meter un poco de error ahí de redondeo. Sin embargo, los resultados son bastante similares. Y como conclusión, entonces, teníamos que sí se puede lograr implementar un sistema más automático para lo que es el cálculo de situaciones físicas. Muchas gracias.